No aquí, no en el corazón del desierto de Salvarra, donde el viento arrastra susurros de siglos pasados y las dunas se levantan como olas congeladas en el tiempo. El aire tiembla sobre la arena, dorada y ardiente, y cada paso que das deja una huella que el viento borrará antes del anochecer. Es un mundo sin ruido, sin prisa, solo el latido lento y constante de la tierra bajo tus pies. Aquí, todo es silencio, pero no un silencio vacío. Es el silencio que escucha. ¿Sientes eso? Pregunta una voz antigua, casi imaginaria, como si el mismo desierto hablara a través del recuerdo de alguien que ya no está. Y sí, lo sientes. Hay algo en este lugar que te mira desde las sombras del calor, desde los pliegues ocultos entre las rocas negras que emergen como huesos del suelo. Algo que espera. Algo que ha estado esperando mucho tiempo. Las noches son distintas. Frías, profundas, llenas de estrellas tan cercanas que jurarías poder tocarlas si te alzaras de puntillas. En esas noches, los ancianos de las aldeas lejanas cuentan historias junto al fuego. Hablan de una presencia que camina entre las dunas cuando la luna está llena. No para cazar, sino para proteger. Dicen que si alguien se pierde aquí, y su corazón es puro, la pantera de las sombras lo guía de vuelta, susurra una mujer envuelta en mantos desgastados por el sol, mientras sus ojos se clavan en las llamas como si vieran más allá del fuego. Pero nadie cree del todo. Nadie, excepto los que han estado a punto de morir y han sentido, en medio de la desesperanza, una presencia cálida a su lado. Un aliento suave. Un par de ojos brillantes que no juzgan, solo observan. Este desierto no es cruel. Solo es honesto. Te muestra quién eres cuando ya no hay máscaras, cuando ya no hay palabras, cuando solo queda tu alma frente a la inmensidad. Y en algún rincón olvidado, atado a una roca milenaria cubierta de inscripciones desgastadas por el tiempo, algo aguarda. Algo que no debería estar encadenado. Algo que respira con la paciencia de los antiguos, con la tristeza de quien ha visto caer imperios, y con la esperanza tenue de que, algún día, alguien vendrá, no con miedo, sino con compasión. Porque las cadenas no siempre son de hierro. A veces son de olvido. De incredulidad. De corazones endurecidos por el miedo. Pero el desierto sabe. Y espera. Y muy pronto, un niño pisará esta arena con los pies descalzos y el alma abierta. Él no sabe aún que cambiará el destino de algo que ni siquiera entiende. Solo sabe que tiene que ir. Porque algo en su pecho le dice, allí hay alguien que necesita ayuda. Y en este lugar, donde el tiempo se detiene y el viento guarda secretos, incluso una sola gota de bondad puede hacer brotar vida en medio de la nada. Certo, agora atue como ueme narrador storyteller desenvolva a historias en marcaco es como nome de cada tópico que for desenvolve, me conte sobre o tópico 2 con diálogo como se iu fosse o espectador, sempre lembrando de desenvolver con muita emoção, com muitos sentimentos de forma que a estrutura da narrativa utiliza uma linha temporal linear de modo o espectador sentir o que o personaje me está sentindo en español. Con 6.000 caracteres 1 y 12 de la tarde en los bordes del desierto, donde la arena se rinde ante los primeros muros de adobe, vive un niño llamado Mateo. No es como los otros. Mientras los chicos de su edad corren tras pelotas hechas de trapos o juegan a ser guerreros con palos afilados, él se sienta al borde del pozo, mirando el horizonte como si esperara una señal. Tiene 10 años, pero sus ojos ya han visto más de lo que debería. Su madre se fue con la última lluvia, una tarde en que el cielo se abrió como un milagro y luego volvió a cerrarse para siempre. Desde entonces, solo están él y su abuelo, don Elías, cuya espalda está tan doblada como las ramas de los olivos viejos, y cuya voz, aunque débil, aún guarda historias que saben a miel y ceniza. ¿Por qué no juegas con los demás, Mateo? Le pregunta su abuelo una mañana, mientras remueve hierbas secas en un cuenco de barro. El niño no responde de inmediato. Solo observa una mariposa polvorienta posarse en su rodilla, como si supiera que allí encontraría refugio. Porque ellos no escuchan, dice al fin, en voz baja. Las piedras, el viento, hasta las hormigas tienen algo que decir. Pero ellos solo gritan. Don Elías sonríe, una sonrisa que nace en los ojos antes que en los labios. Entonces tú eres de los que oyen. Eso es raro, y peligroso. Porque quien escucha el alma del mundo, también carga con su dolor.
Mateo inclina la cabeza. No entiende del todo, pero siente que es verdad. Siente esa carga cada vez que pasa junto al árbol seco donde anidan los cuervos, cada vez que ve a un perro callejero lamerse las heridas en silencio, cada vez que el viento trae el eco de un llanto lejano que nadie más parece oír. Esa tarde, mientras recoge tomillo silvestre entre las grietas de las rocas cercanas, oye voces desde el camino. ¡Mira! ¿Ahí va el loco del silencio? Grita uno de los muchachos, lanzando una piedra que rebota cerca de sus pies. Mateo no se inmuta. Sigue caminando, con las manos llenas de hierbas y la mirada fija en el suelo. Pero dentro de su pecho, algo se aprieta. No es rabia. Es soledad. Una soledad tan profunda que duele como sed en pleno mediodía. Al llegar a casa, encuentra a su abuelo tosiendo, envuelto en mantas a pesar del calor. Sus mejillas están más hundidas, su piel más pálida. Necesito romero y raíz de alucema, murmura. El anciano, con voz quebrada. La fiebre vuelve, yo iré, responde Mateo, sin dudar. El desierto no perdona a los distraídos, nieto. Pero sí a los que escuchan, dice el niño, repitiendo las palabras del abuelo como un talismán. Y así, al amanecer siguiente, con una cantimplora de cuero colgada al hombro y un pequeño cuchillo de hueso en el cinturón, Mateo cruza el umbral de la aldea y se adentra en el desierto. No por obligación. No por valentía. Sino porque sabe, en lo más hondo de su ser, que allí fuera, entre las dunas y el silencio, hay algo que lo entiende, aunque aún no sepa qué es. Cada paso que da aleja un poco más al niño del mundo de los gritos, y lo acerca al mundo de los susurros. Al mundo donde los ojos hablan más que las palabras. Al mundo donde una criatura encadenada puede tener el alma más libre de todas. ¿Y tú, espectador, no sientes también ese llamado? ¿No notas cómo tu corazón late al ritmo de sus pasos, como si tú también caminaras con él, con la garganta seca, los pies quemados por la arena, y una esperanza tenue ardiendo en el pecho? Porque Mateo no es solo un niño. Es el eco de todos los que alguna vez se sintieron solos, y aún así eligieron seguir adelante. Certo, agora atue como ueme narrador storyteller desenvolva a historias en marcaco es como nome de cada tópico que for desenvolve, me conte sobre o tópico 3 con diálogo como se iu fosse o espectador, sempre lembrando de desenvolver con muita emocao, con muitos sentimentos de forma que a estrutura da narrativa utiliza uma linha temporal linear de modo o espectador sentir o que o personaje me está sentindo en español. Con 6.000 caracteres 1:14 de la tarde en las noches sin luna, cuando el frío se enrosca en los huesos y el silencio del desierto se vuelve tan denso que puedes tocarlo, los ancianos de la aldea se reúnen alrededor del fuego. No para celebrar, no para reír, sino para recordar. Para advertir. Acércate, niño, dice doña Lina, la tejedora de sueños y pesadillas, con su voz como hojas secas arrastradas por el viento. Si vas a caminar por esas arenas, debes saber lo que duerme allí. Mateo, sentado en un rincón, con las rodillas abrazadas contra el pecho, levanta la vista. Sus ojos brillan con esa mezcla de miedo y curiosidad que solo los corazones puros conocen. ¿Qué duerme? Pregunta, casi en un susurro. Doña Lina echa un puñado de hierbas al fuego. Una nube de humo azul se eleva, dibujando formas efímeras en el aire. Dicen que hace siglos, antes de que estos muros existieran, hubo una guerra entre el cielo y la tierra. No con espadas ni cañones, sino con olvido. Los hombres dejaron de creer en lo invisible. Dejaron de escuchar a los animales, a los ríos, a las estrellas. Y entonces, los espíritus guardianes se retiraron, todos menos uno. Hace una pausa. El fuego chisporrotea como si también estuviera escuchando. Ese guardián tomó la forma de una pantera negra, la más veloz, la más silenciosa. Juró proteger a los perdidos, a los solos, a los que aún tenían el alma limpia. Pero los hombres, temerosos de lo que no entendían, lo encadenaron. No con cadenas de metal, al principio, sino con mentiras. Con historias que lo pintaban como bestia, no como bendición. ¿Y sigue allí? Pregunta Mateo, con la voz temblorosa. Don Elías, desde su rincón, tose suavemente, pero no interrumpe. Sabe que esta historia debe ser oída.
Algunos dicen que sí, responde doña Lina, mirando fijamente al niño. Que en las noches de luna llena, si alguien con el corazón limpio se pierde en el desierto, la pantera de las sombras aparece. No para asustar, sino para guiarlo de vuelta. Pero si alguien con maldad en el alma la busca, desaparece para siempre. Un murmullo recorre el círculo. Alguien cruza los dedos bajo la manga. Otro escupe al suelo, como si eso alejara el mal. Tonterías. Interrumpe Tomás, el herrero, con su voz gruesa y segura. Son cuentos para asustar a los niños y mantenerlos dentro de la aldea. No hay panteras aquí. Solo arena, calor, y lagartijas. Pero Mateo no lo escucha. Está atrapado en las palabras de doña Lina, en el humo que aún flota en el aire, en la imagen de esos ojos brillantes en la oscuridad, observando, esperando. Esa noche, mientras todos duermen, Mateo se despierta con el corazón acelerado. Afuera, el viento canta una melodía antigua. Y en su mente, una pregunta resuena como un eco, ¿y si no es un cuento? No lo dice en voz alta. Pero lo siente. Lo siente con tanta fuerza que le duele el pecho. Porque algo en él sabe, algo en él reconoce esa historia. Como si ya la hubiera vivido en otro tiempo, en otro cuerpo. Al día siguiente, mientras ayuda a su abuelo a moler semillas, le pregunta, «Abuelo, ¿tú crees en la pantera de las sombras?» Don Elías deja de moler. Sus manos, arrugadas y fuertes, se detienen sobre la piedra. Durante un largo momento, no dice nada. Solo mira al horizonte, donde el desierto se funde con el cielo. «No creo en ella, Mateo», dice al fin, con voz baja. «La conozco». El niño se queda helado. «¿La conoces?» El anciano asiente, con una tristeza tan profunda que parece venir de las entrañas de la tierra. «Hace muchos años, me perdí en una tormenta de arena. Tenía tu edad. Creí que moriría allí, solo, devorado por el viento. Pero en medio de la oscuridad, vi dos ojos. Brillantes, como brasas bajo la ceniza. No huí. No pude. Solo lloré. Y entonces, sentí su aliento cálido en mi mejilla. Me guió hasta un oasis que nadie ha vuelto a encontrar. Nunca le di las gracias. Nunca pude. Pero desde entonces, sé que no estamos solos». Mateo traga saliva. Sus manos tiemblan. Por primera vez, no se siente raro por escuchar al mundo. Por primera vez, siente que alguien más entiende. Y en ese instante, sin saberlo aún, su destino se entrelaza con el de aquella criatura encadenada. Porque no todos los encuentros son casualidad. Algunos están escritos en el viento, mucho antes de que nazcamos. Tú, que escuchas esta historia, ¿no has sentido alguna vez que algo te observa con bondad en tus momentos más oscuros? ¿No has tenido la sensación de que, aunque todo parezca perdido, hay una presencia silenciosa caminando a tu lado, o le había dado, para cortar lo que no se puede nombrar? No sabía exactamente a dónde iba. Solo seguía un impulso, como si sus pies ya conocieran el camino. El viento soplaba suave, casi en secreto, y cada vez que se detenía a beber un sorbo de agua, sentía que el desierto contenía la respiración, esperando. Horas después, con la garganta seca y las cejas perladas de sudor, llegó a un cañón estrecho que nunca antes había visto. Las paredes de roca eran oscuras, veteadas de minerales que brillaban como lágrimas bajo el sol. Y allí, entre las sombras más profundas, algo lo llamó. No fue un sonido. No fue una voz. Fue un vacío. Un silencio tan denso que parecía gritar. Mateo avanzó, con el corazón golpeando contra sus costillas como un pájaro atrapado. Sus pies crujían sobre la grava, y cada paso resonaba como un trueno en aquel lugar sagrado. Hasta que, de repente, se detuvo. Allí estaba. Atada a una roca negra, cubierta de musgo seco y marcas antiguas que parecían escritura olvidada, yacía una pantera. Negra como la noche sin estrellas. Inmóvil. Pero viva. Sus costillas se movían con lentitud, como si respirar fuera un acto de resistencia. Cadenas gruesas, oxidadas por el tiempo, rodeaban sus patas delanteras,
clavadas en la piedra con argollas que parecían forjadas no por manos humanas, sino por el propio peso del olvido. Mateo no pudo moverse. El aire se le atascó en la garganta. Quiso huir. Quiso gritar. Pero entonces, la pantera abrió los ojos. Y no eran ojos de bestia. Eran ojos que habían visto nacer ríos y morir civilizaciones. Ojos que conocían el dolor, sí, pero también la ternura. Había en ellos una inteligencia antigua, una tristeza infinita, y algo más. Algo que Mateo reconoció al instante: esperanza. ¿Quién te puso aquí?, susurró, sin darse cuenta de que hablaba en voz alta. La pantera no respondió con palabras. No necesitaba hacerlo. Solo lo miró. Y en ese instante, Mateo sintió como si alguien le hubiera quitado una venda de los ojos. Vio más allá del pelaje, más allá de las cadenas. Vio un alma. Una alma que había estado sola durante demasiado tiempo. Con pasos temblorosos, se acercó. Cada fibra de su ser le gritaba que retrocediera, que aquello era peligroso, que una pantera es una pantera, pero su corazón latía con una certeza que no podía ignorar. No voy a hacerte daño, dijo, arrodillándose a unos metros, con las palmas hacia arriba, como señal de paz. Solo quería saber si estabas bien. La pantera bajó lentamente la cabeza. No en sumisión. En reconocimiento. Entonces, Mateo hizo algo que ni él mismo entendió. Sacó su cantimplora y vertió un poco de agua en una hoja seca que llevaba en el bolsillo. Con cuidado, la colocó en el suelo y retrocedió. Durante un largo momento, nada sucedió. El viento cesó. El sol se detuvo. Y luego, la pantera extendió el cuello, lamió el agua con delicadeza, y alzó la mirada de nuevo. ¿Por qué estás encadenada?, preguntó Mateo, con la voz quebrada. ¿Quién te olvidó? No hubo respuesta. Solo un parpadeo lento. Pero en ese gesto, Mateo leyó una historia entera. Una historia de traición. De miedo. De un mundo que prefiere encadenar lo que no entiende. Se quedó allí hasta que el sol empezó a inclinarse hacia el oeste. No habló más. Solo estuvo presente. Y eso, en ese lugar, en ese momento, fue suficiente. Cuando se levantó para irse, la pantera emitió un sonido. Bajo, suave, casi como un suspiro. No era un gruñido. Era un agradecimiento. Volveré, prometió Mateo, con los ojos llenos de lágrimas que no se atrevía a derramar. Te lo prometo. Y mientras caminaba de regreso, con el cuerpo agotado pero el alma encendida, sintió algo que nunca antes había sentido: propósito. No era solo un niño solitario. Era un puente. Entre lo olvidado y lo recordado. Entre lo encadenado y lo libre. Pero en el fondo, muy en el fondo, una duda lo carcomía: ¿y si no soy lo suficientemente fuerte para liberarte? El desierto no respondió. Solo lo envolvió con su calor, como si dijera: aún no lo sabes, pero ya lo eres. ¿Y tú, que sigues cada paso de Mateo, no sientes también ese tirón en el pecho? Esa urgencia de correr hacia lo desconocido, aunque el miedo te diga que retrocedas. Porque algo grande está por suceder. Su presencia incluso en sueños, no como una amenaza, sino como un eco silencioso que le susurraba: vuelve. Se vistió en silencio, envolvió un trozo de pan duro en un paño y llenó su cantimplora hasta el borde. Esta vez, también llevó consigo un pequeño frasco con leche de cabra que la vecina le había dado para su abuelo. Si tiene fiebre, esto lo calmará, le había dicho. Pero Mateo sabía que hoy no era su abuelo quien necesitaba alivio. Caminó más rápido que el día anterior. Sus pies ya conocían el sendero, como si el desierto mismo le hubiera marcado el camino con hilos invisibles. El aire estaba más quieto, más expectante. Incluso los cuervos callaban. Cuando llegó al cañón, su corazón se detuvo un instante. La pantera seguía allí. Pero algo había cambiado. Estaba más erguida. Más alerta. Como si supiera que él vendría. Las cadenas aún la sujetaban, sí, pero ya no parecían dominarla.
Era como si, de algún modo, ella las hubiera domesticado con su sola presencia. Traje agua, y un poco de leche, dijo Mateo, arrodillándose otra vez a poca distancia, con las manos temblorosas. Sé que no es mucho, pero es todo lo que pude traer. La pantera lo observó sin moverse. Luego, muy lentamente, olfateó el aire. Y entonces, con una gracia que parecía imposible en alguien prisionero, se acercó apenas lo suficiente para beber del pequeño recipiente que Mateo había dejado en el suelo. El niño contuvo la respiración. Estaban tan cerca que podía sentir el calor de su aliento, ver el leve temblor en sus bigotes, notar cómo cada músculo bajo su piel negra latía con vida contenida. ¿Tienes nombre?, preguntó en voz baja, casi avergonzado de hacer una pregunta tan simple a una criatura tan antigua. La pantera no respondió. Pero alzó una pata delantera, no para atacar, sino para mostrarle las cadenas. Oxidadas, sí, pero profundamente incrustadas en la roca. Algunas partes del metal estaban cubiertas de líquenes, como si el tiempo mismo hubiera intentado enterrarlas. ¿Cuánto tiempo llevas aquí?, susurró Mateo, con la garganta apretada. No hubo respuesta. Solo un parpadeo lento. Pero en ese gesto, Mateo sintió siglos de soledad. Siglos de espera. Y algo más, una pregunta no dicha: ¿serás tú quien rompa este silencio? Se quedó largo rato, sentado en la arena tibia, hablando de cosas pequeñas. De su abuelo. De los días sin lluvia. De cómo los otros niños se burlan de él porque habla con las piedras. La pantera lo escuchaba. No con paciencia forzada, sino con una atención total, como si cada palabra suya fuera una semilla que merecía ser guardada. Y entonces, cuando el sol empezaba a inclinarse y las sombras se alargaban como dedos ansiosos, ocurrió algo que heló la sangre de Mateo. La pantera emitió un sonido. No fue un gruñido. No fue un maullido. Fue una palabra. Una sola sílaba, ronca y antigua, como si el viento hubiera aprendido a hablar: Cael. Mateo se quedó inmóvil. El nombre, porque eso era, un nombre, resonó en su pecho como un tambor sagrado. ¿Cael?, repitió, apenas audible. La pantera bajó la cabeza, como si asintiera. O como si recordara. En ese momento, Mateo supo con certeza absoluta: esta criatura no era un animal. Era algo más. Algo que había elegido esta forma. Algo que había sido traicionado, olvidado, pero nunca derrotado. Volveré mañana, dijo, con la voz firme por primera vez. Y traeré algo para ayudarte. La pantera lo miró fijamente. Y entonces, con una lentitud casi ceremonial, cerró los ojos, y volvió a abrirlos. Fue como si dijera: confío en ti. Mateo se levantó, con las piernas débiles pero el espíritu encendido. Mientras caminaba de regreso, el viento comenzó a soplar de nuevo, suave, como una canción de cuna. Y por primera vez en su vida, no se sintió solo. Pero en el fondo, una nueva inquietud crecía: ¿qué pasa si alguien descubre que vengo aquí? ¿Qué harán si saben que hablo con una pantera, que quizás ni siquiera es una pantera? El desierto no respondió. Solo lo envolvió con su calor, como si ya supiera que la prueba más grande no sería romper las cadenas, sino proteger el secreto que las rodeaba. ¿Y tú, que sientes cada latido de su corazón, no temes también lo que viene? Mateo bajó la cabeza y caminó rápido hacia su casa, pero no pudo evitar oír los susurros. Otra vez se fue solo al desierto: ese niño está raro desde que murió su madre, dicen que anoche se vio una sombra negra cerca del arroyo seco. Su corazón se aceleró. ¿Ya lo sabían? ¿Habían visto a Cael? Al entrar, encontró a su abuelo sentado en el umbral, envuelto en su manta raída, tosiendo con más fuerza que antes. Sus ojos, aunque cansados, se iluminaron al verlo. ¿Dónde estuviste, nieto? Mateo dudó. Quiso decirle todo. Quiso contarle sobre los ojos que hablaban sin palabras, sobre el nombre susurrado en el viento, sobre la promesa que había hecho en el cañón. Pero algo en la mirada del anciano le dijo que no era el momento. Fui por hierbas, respondió, con la voz más firme de lo que sentía. Las del norte, las que crecen junto a la roca partida.
Don Elías asintió lentamente, pero no parecía convencido. El desierto te llama, ¿verdad? Mateo no respondió. Solo asintió. Fue entonces cuando Tomás, el herrero, apareció en la puerta con las manos en las caderas y el ceño más oscuro que el humo de su fragua. «Muchacho», gritó. «¿Otra vez andando por ahí como alma en pena? ¿Hay rumores? Dicen que hay una bestia negra acechando cerca de los límites. Una pantera. ¿Acaso no tienes miedo?» Mateo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Miró a su abuelo, buscando ayuda, pero don Elías solo lo observaba en silencio, como si le dijera, «Esta es tu prueba». Yo no vi nada», mintió, con la garganta seca. «Claro que no». Rió Tomás, pero sin alegría. «Porque si la hubieras visto, ya no estarías aquí. Esas cosas no perdonan. Son demonios disfrazados de animales. Mi abuelo contaba que hace 50 años encadenaron a una, y aún así, cada generación vuelve a aparecer. Como una maldición». «No es una maldición», dijo una voz suave desde atrás. Todos se volvieron. Era doña Lina, la tejedora, con su bastón de olivo y los ojos llenos de siglos. «Es un guardián», continuó. «Y si alguien lo ha encontrado, es porque el guardián lo eligió». Tomás resopló. «Tonterías de viejas. Si esa bestia anda suelta, la cazaré yo mismo. No necesitamos espíritus ni fantasmas. Necesitamos orden». Y se alejó, golpeando el suelo con sus botas como si quisiera enterrar la verdad bajo sus pasos. Mateo entró a la casa con las manos temblando. Su abuelo lo siguió y cerró la puerta tras de sí. «¿Qué viste, Mateo?», preguntó en voz baja, sentándose en el jergón. El niño lo miró. Vio el amor en sus ojos. Vio el miedo también. Y supo que no podía mentirle. «Vi a la pantera de las sombras», susurró. «Está encadenada. En el cañón negro. Y me habló». Don Elías palideció. No de miedo. De reconocimiento. «Entonces es cierto», murmuró. «Aún espera». «¿Quién es, abuelo? ¿Por qué la encadenaron?» El anciano suspiró, como si cargara con ese secreto desde siempre. «No fue encadenada por maldad, sino por miedo. Hace mucho, los antiguos sabían que los guardianes debían permanecer libres para mantener el equilibrio. Pero hubo una sequía tan larga que el pueblo enloqueció. Culparon a la pantera. Dijeron que era ella quien secaba los pozos, quien alejaba las nubes. Así que la atraparon, y la ataron a la roca del juramento, donde nadie osaría ir. Creyeron que así la tierra sanaría. Pero desde entonces, nunca más ha llovido como antes». Mateo sintió un nudo en el pecho. «Entonces, si la libero, ¿volverá la lluvia?» «No lo sé, nieto», dijo don Elías, tomando su mano con fuerza sorprendente. «Pero sé esto, si el guardián te ha mostrado su nombre, es porque confía en ti. Y eso no ha sucedido en 100 años». Fuera, el viento comenzó a gemir entre las paredes. Algo se movía en la distancia. Algo grande. Algo que observaba. Y en ese instante, Mateo comprendió el verdadero conflicto. No se trataba solo de romper cadenas de hierro. Se trataba de enfrentar el miedo de todo un pueblo. De elegir entre la seguridad de lo conocido, y la verdad de lo invisible. Mientras la noche caía sobre la aldea, Mateo se acostó, pero no durmió. Escuchó cada crujido del techo, cada aullido lejano, cada latido de su propio corazón. Y en medio de la oscuridad, juró en silencio, «Volveré, Cael. Y esta vez, no vendré solo con agua. Vendré con esperanza». Pero el tiempo se agotaba. Porque al amanecer, Tomás ya estaba reuniendo a los hombres. Y llevaban antorchas. Mateo no llevó pan esta vez. No hubo tiempo. Solo su cantimplora, el cuchillo de hueso, y algo nuevo, el cincel de bronce que su abuelo usaba para tallar runas en las piedras sagradas. Lo había tomado en silencio, con el corazón golpeando contra sus costillas como un tambor de guerra. Sabía que no podía esperar.
Tomás y los otros ya hablaban de limpiar el desierto. ¿Y si llegaban al cañón antes que él? No quiso pensar en ello. Corrió. Más rápido que nunca. Las piedras le cortaban los pies descalzos, el viento le azotaba la cara, pero no se detuvo. Cada paso era una plegaria. Cada jadeo, una promesa. Cuando llegó al cañón, el aire estaba denso, cargado de electricidad. Las sombras parecían más vivas, más alerta. Y allí, en el centro de aquella cueva de roca y silencio, estaba Kael. La pantera levantó la cabeza al oír sus pasos. Sus ojos, más brillantes que nunca, se clavaron en los de Mateo. No había miedo en ellos. Solo una calma antigua, y una pregunta: ¿viniste a liberarme, o a despedirte? Mateo cayó de rodillas frente a él, sin aliento. Vine a ayudarte, dijo, con la voz quebrada. Pero, los hombres vienen. Tomás dice que es una bestia. Que hay que matarla. Kael bajó lentamente la cabeza, como si ya lo supiera. No entienden, murmuró, y esta vez la palabra salió clara, ronca, pero humana. Nunca entendieron. Mateo abrió los ojos como platos. ¿Hablas? Solo contigo, respondió Kael, con una tristeza tan profunda que parecía nacer de la tierra misma. Porque tú me ves, no como monstruo, sino como memoria. Mateo tragó saliva. El tiempo se acortaba. Podía oír, muy lejos, el eco de voces masculinas. Risas forzadas. El crujido de ramas secas bajo botas pesadas. Tengo esto, dijo, sacando el cincel. Es viejo, pero quizás. Se acercó a las cadenas. Estaban incrustadas en la roca, sí, pero el metal estaba carcomido por el óxido y el viento. Con manos temblorosas, colocó la punta del cincel en una grieta de la argolla y golpeó con una piedra. ¡Clank! El sonido resonó como un grito en el cañón. Kael no se movió. Solo cerró los ojos, como si cada golpe fuera una herida antigua que volvía a abrirse. Duele, susurró. No por el hierro, sino por el olvido. Lo siento, dijo Mateo, con lágrimas en los ojos. Lo siento tanto, no llores por mí, niño. Llora por ellos. Por los que encadenan lo que no comprenden. Otro golpe. Clank. Una chispa saltó. La argolla se astilló, apenas. Pero fue suficiente. En ese momento, un grito rasgó el aire desde la entrada del cañón. Ahí está. Con la bestia. Mateo se giró. Allí estaban. Tomás al frente, con una antorcha en una mano y una cuerda gruesa en la otra. Detrás, 5 hombres más, con palos, hachas, y miedo en los ojos. Aléjate de esa cosa, muchacho. Gritó Tomás. No sabes lo que es. Sí lo sé. Gritó Mateo, poniéndose de pie frente a Kael, como un escudo de carne y hueso. Es un guardián. Y ustedes lo han mantenido prisionero durante generaciones. Está poseído. Exclamó otro hombre. Mirad cómo defiende a la bestia. No es una bestia. Gritó Mateo, con la voz rota por la desesperación. Es lo único que nos ha protegido todo este tiempo. ¿Acaso no ven? Desde que lo encadenaron, no ha vuelto a llover de verdad. El desierto se muere, porque ustedes rompieron el equilibrio. Por un instante, nadie se movió. Solo el viento, que pareció detenerse para escuchar. Entonces, Kael se levantó. Lento. Majestuoso. Aunque las cadenas aún lo sujetaban, su presencia llenó el cañón. Los hombres retrocedieron, algunos dejando caer sus armas. No se acerquen. Gritó Tomás, pero su voz temblaba. Kael no avanzó. Solo miró a Mateo. Elige, dijo, en un susurro que solo el niño oyó. Romper las cadenas, o protegerme con tu verdad. Mateo miró a los hombres. Miró a Kael. Miró el cincel en su mano. Y supo qué hacer. Volvió a arrodillarse. Ignorando los gritos, ignorando el miedo,
ignorando el mundo entero. Golpeó de nuevo. Clank. Esta vez, la argolla se partió. Un sonido antiguo, como una campana enterrada, resonó en el desierto. El viento cambió de dirección. Las nubes, grises y pesadas, comenzaron a formarse en el horizonte. Y Kael. Kael alzó la cabeza, y respiró libre por primera vez en siglos. Los hombres callaron. Incluso Tomás dejó caer la antorcha. Porque en ese momento, todos lo sintieron, algo sagrado acababa de despertar. Los hombres retrocedieron como si una pared invisible los hubiera empujado. Tomás, con la cara pálida y las manos vacías, miraba a Kael con los ojos desorbitados, como si acabara de ver algo que su mente se negaba a aceptar. Pero Mateo no los miraba a ellos. Solo veía a Kael. La pantera permanecía inmóvil, aunque ya libre. No rugió. No huyó. Solo lo miró a él, y en sus ojos había algo nuevo, gratitud y advertencia. ¿Qué eres? Logró balbucear uno de los hombres, con la voz temblorosa. Kael giró lentamente la cabeza hacia ellos. Y entonces, sin moverse del lugar, emitió un sonido bajo, profundo, que no era ni gruñido ni palabra, sino algo intermedio, una vibración que pareció nacer en la tierra y subir por los huesos de todos los presentes. Soy lo que ustedes olvidaron, dijo, esta vez con claridad, con una voz que no era del todo humana, ni del todo animal, sino de viento, raíz y estrella. Soy el equilibrio que rompieron cuando eligieron el miedo sobre la fe. Tomás abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Sus piernas temblaban. Mateo, aún arrodillado, sentía el calor del cuerpo de Kael a su lado, como un sol vivo. Su corazón latía tan fuerte que creyó que se le saldría del pecho. ¿Por qué no nos atacas?, preguntó, casi en un susurro, mirando a Kael. Podrías hacerlo, y nadie te detendría. Kael bajó la cabeza hasta quedar a la altura de sus ojos. Porque no vine a castigar. Vine a recordar. Y tú has sido mi memoria hoy. Entonces, algo increíble sucedió. El aire se volvió más fresco. Una brisa suave, imposible en pleno desierto, acarició los rostros de todos. Y en lo alto, entre las nubes que antes solo amenazaban, apareció un destello plateado. Lluvia, murmuró uno de los hombres, con asombro. Está lloviendo. Una gota cayó sobre la frente de Mateo. Luego otra. Y otra más. No era tormenta. Era bendición. Suave, tímida, como si el cielo también tuviera miedo de regresar después de tanto tiempo. Los aldeanos se miraron entre sí, desconcertados, algunos con lágrimas mezcladas con lluvia en las mejillas. Alguien cayó de rodillas. Otro tocó la tierra mojada como si fuera sagrada. Todo este tiempo, susurró Tomás, con la voz quebrada. Todo este tiempo, creímos que era una maldición, y era protección. Kael no respondió. Solo miró a Mateo. Debo irme, dijo, en voz baja, solo para él. Mi presencia aquí ya no es necesaria. El equilibrio ha comenzado a sanar. No. Exclamó Mateo, aferrándose a su pelaje sin pensar. ¿Y si vuelven a encadenarte? ¿Y si olvidan otra vez? Kael cerró los ojos un instante. Cuando los abrió, había una tristeza infinita en ellos. Ellos no me encadenaron, niño. Fue su miedo. Y mientras haya corazones como el tuyo, el miedo no ganará. Se apartó suavemente, con una ternura que hizo que a Mateo se le partiera el alma. Pero, ¿volveré a verte? Kael lo miró largo rato. Luego, muy despacio, asintió. Cuando el desierto te llame, yo estaré en el viento. En la sombra de la luna. En el primer trueno después de la sequía. No me verás siempre, pero sabré que me escuchas. Y con eso, dio media vuelta. Caminó hacia el fondo del cañón, donde las sombras eran más densas. Pero antes de desaparecer, se detuvo. Volvió la cabeza una última vez. Gracias, Mateo, por no tener miedo de creer. Y entonces, como si el mundo entero exhalara, Kael se fundió con la oscuridad. No corrió.
No saltó. Simplemente, dejó de estar allí. Los hombres permanecieron inmóviles, empapados, mudos, como si acabaran de despertar de un sueño largo y amargo. Mateo se quedó solo en medio del cañón, con el cincel aún en la mano, las cadenas rotas a sus pies y el corazón lleno de algo que no tenía nombre. Sabía que nada volvería a ser igual. Que su vida ya no pertenecía solo a la aldea, ni al desierto, sino a ese espacio sagrado entre ambos, donde los guardianes caminan en silencio, y los niños con alma limpia los reconocen. Mientras la lluvia seguía cayendo, suave y constante, Mateo supo que su verdadero viaje apenas comenzaba. Porque liberar a Kael no fue el final. Fue la semilla. Y en el corazón de un niño que escucha al viento. Pero en medio de ese milagro, Mateo no celebraba. Estaba sentado junto al lecho de su abuelo, quien, por primera vez en semanas, dormía sin toser. La fiebre había bajado. Su piel ya no estaba tan pálida. Y en sus labios, una sonrisa apenas perceptible. «¿Lo viste, verdad?», murmuró don Elías, sin abrir los ojos, como si hubiera estado escuchando los latidos del alma de su nieto. Mateo asintió, aunque el anciano no podía verlo. «Sí, abuelo. Lo vi. Y, habló conmigo». Don Elías abrió los ojos entonces, lentamente, como si temiera que la verdad fuera demasiado brillante para mirarla de frente. «¿Y qué te dijo?». «Que no era una maldición. Que era un guardián. Y que lo encadenaron por miedo». El anciano suspiró, y en ese suspiro había siglos de culpa colectiva. «Tu abuela, ella también lo vio. Antes de que yo conociera a tu madre. Me contó que, cuando era niña, se perdió en una tormenta de polvo. Estuvo 3 días sin agua. Y entonces, apareció él. No la tocó. Solo se sentó a su lado, como sombra viva, hasta que los buscadores la encontraron. Ella juró que, mientras estuvo con él, nunca sintió miedo». Mateo tragó saliva. Algo en esas palabras le resonó profundamente. «¿Por qué nunca me lo dijiste?». «Porque hay verdades que no se pueden decir, solo vivir», respondió don Elías, tomando la mano de su nieto. «Y tú ya estabas viviendo esa verdad antes de saber su nombre». Hubo un largo silencio. Afuera, el viento movía las hojas nuevas de los arbustos. Sonaba como un canto. «Abuelo, ¿crees que volverá?». Don Elías miró hacia la ventana, donde la luz de la tarde se filtraba entre las gotas que aún caían del techo. «Los guardianes no van y vienen como las estaciones, Mateo. Ellos están siempre. Solo que, algunos corazones dejan de verlos. Pero tú no eres uno de esos». Mateo bajó la cabeza. Sentía un peso nuevo en el pecho. No era tristeza. Era responsabilidad. ¿Y si los demás se olvidan otra vez? Entonces, dijo el anciano, con una sonrisa cansada pero firme, tú les recordarás. No con palabras. Con hechos. Cuidando lo que él protegió. Escuchando lo que otros ignoran. Siendo puente, como lo fuiste hoy. Esa noche, mientras la aldea dormía bajo el murmullo de la lluvia, Mateo salió de casa. No llevaba nada consigo. Solo sus pies descalzos y su corazón abierto. Caminó hasta el límite del desierto, donde la tierra mojada se encontraba con la arena seca. Se detuvo allí, cerró los ojos, y escuchó. Al principio, solo el viento. Luego, algo más. Un susurro. Una presencia. No visible. No audible para todos. Pero real. ¿Estás ahí, Kael?, preguntó en voz baja. No hubo respuesta. Pero el viento cambió de dirección. Y en ese cambio, Mateo sintió una caricia. Como una promesa. Volvió a casa con el alma más ligera. Sabía que Kael no había desaparecido. Solo se había vuelto parte de todo lo que respiraba. Y mientras alguien recordara su nombre, mientras alguien cuidara del equilibrio, él nunca estaría solo. Pero en lo más profundo de su ser, una inquietud crecía. Porque las historias no terminan cuando el héroe triunfa. Terminan, o comienzan,
cuando el mundo decide qué hacer con el milagro. Y Mateo sabía que, muy pronto, alguien más vendría al desierto. Alguien que no buscaba esperanza. Los campos reverdecieron. Los niños reían bajo la lluvia como si nunca hubieran conocido la sed. Hasta los animales parecían más tranquilos, como si el alma del desierto hubiera exhalado al fin. Pero Mateo no podía celebrar. Cada noche, mientras los demás dormían, él se sentaba en el umbral de su casa y miraba el horizonte. No buscaba a Cael, sabía que no volvería en forma de pantera, pero escuchaba. Escuchaba el viento, las hojas, el latido sutil de la tierra, y en medio de todo eso, una pregunta lo devoraba: ¿y si no fue suficiente? Una tarde, mientras ayudaba a su abuelo a colgar hierbas al sol, doña Lina se acercó con paso lento, sus ojos oscuros fijos en Mateo como si pudieran ver dentro de su alma. El equilibrio ha vuelto, dijo, sin preámbulos. Pero el mundo no ama lo que no puede controlar. Mateo sintió un escalofrío. ¿Qué quiere decir? La anciana se inclinó, bajando la voz hasta casi un susurro. Hoy llegó un forastero. Viste de negro, habla con acento de lejos, y lleva un libro lleno de dibujos extraños. Preguntó por la bestia negra del desierto. Dijo que ha oído rumores de una criatura que otorga poder a quien la domine. El corazón de Mateo se detuvo. ¿Dónde está? En la posada. Habla con Tomás. Dice que pagará oro por información. Oro, o promesas. Don Elías, desde su silla, cerró los ojos con pesar. El miedo se fue, pero la codicia llegó. Esa noche, Mateo no durmió. Se levantó al alba y corrió al cañón. No sabía qué esperaba encontrar. Quizás rastros. Quizás silencio. Pero necesitaba saber que Cael estaba a salvo. Al llegar, todo parecía igual. Las cadenas rotas seguían allí, cubiertas ahora por una fina capa de musgo húmedo. La roca donde había estado encadenado brillaba con la luz matutina, como si guardara memoria. Se arrodilló y tocó el suelo. ¿Estás bien? Susurró, aunque sabía que no obtendría respuesta. Pero entonces, algo se movió entre las sombras del cañón. No era Cael. Era un cuervo. Uno solo. Se posó en la roca partida y lo miró fijamente, con ojos que parecían demasiado inteligentes para un pájaro. ¿Eres tú? Preguntó Mateo, con un hilo de esperanza. El cuervo inclinó la cabeza. Luego, con un graznido suave, alzó el vuelo, pero no se alejó. Voló en círculos, como si quisiera que lo siguiera. Mateo dudó. Sabía que el desierto no enviaba señales sin razón. Así que caminó tras la dirección que el cuervo señalaba, internándose más en el cañón, hasta un rincón oculto tras una cortina de enredaderas nuevas. Allí, tallada en la piedra, había una marca, una pantera estilizada, rodeada por símbolos antiguos que Mateo no entendía, pero que su abuelo reconocería. Y debajo, una sola palabra, escrita con dedos temblorosos, o con garras: guarda. Volvió a la aldea con el alma en vilo. Esa misma tarde, vio al forastero. Alto, con ojos fríos y manos largas, recorría los límites del pueblo con una brújula de bronce y un mapa enrollado. Cuando sus miradas se cruzaron, el hombre sonrió. No fue una sonrisa amable. Fue la sonrisa de quien ya ha encontrado lo que busca. Tú eres el niño que anda solo por él. Desierto, ¿verdad? Dijo, acercándose con voz suave, demasiado suave. He oído que viste algo extraordinario. Mateo retrocedió un paso. No vi nada. Mentira, respondió el forastero, sin perder la sonrisa. Los ojos no mienten, pequeño. Y los tuyos han visto al guardián. El niño sintió que el aire se volvía denso, como si el mismo cielo contuviera la respiración. Él no es tuyo para tomar, dijo, con una firmeza que ni él mismo sabía que tenía. El forastero rió, bajito, como si aquello fuera un juego. Todo lo que tiene poder, pertenece a quien sabe usarlo. Y yo sé usarlo mejor que un niño que juega con sombras. Se inclinó, y sus ojos se clavaron en los de Mateo con una intensidad helada. Dime dónde está, o haré que este pueblo llore otra vez.
Mateo no respondió. Solo dio media vuelta y corrió. Pero mientras huía, una certeza se formaba en su pecho, dura como piedra: el peligro no había pasado. Solo había cambiado de forma. Y esta vez, no bastaría con romper cadenas. Habrá que proteger un secreto que el mundo entero querrá poseer. Porque hay quienes no temen a los guardianes. Estaba sentado junto al fuego, removiendo las cenizas con un palo, cuando su abuelo tosió suavemente y dijo: viene una tormenta. No de lluvia, sino de decisiones. Mateo no respondió. Sabía que el anciano no hablaba del cielo. Horas después, cuando la luna estaba alta y la aldea dormía, se levantó sin hacer ruido. Llevaba consigo solo su capa ligera, el cuchillo de hueso y el amuleto que su abuela le había dejado, una pequeña piedra negra con una veta plateada, como un relámpago atrapado. Caminó rápido, con el corazón golpeando contra sus costillas. No iba al cañón. Esta vez, iba más allá. Al lugar donde el cuervo lo había guiado. Al rincón oculto tras las enredaderas, donde la marca del guardián aún brillaba bajo la luz lunar. Se arrodilló frente a la roca. Pasó los dedos por los símbolos tallados, como si pudieran darle una respuesta. ¿Qué debo hacer, Kael? Susurró, con la voz quebrada. Ese hombre no quiere proteger. Quiere poseer. ¿Y si lo encuentra? No terminó la frase. No necesitaba hacerlo. Entonces, el viento cesó. Y en ese silencio absoluto, una presencia se hizo sentir. No era visible. No era sonido. Era una certeza. Como si el propio desierto hubiera inclinado la cabeza para escucharlo. Y entonces, una voz, suave, antigua, familiar, resonó no en sus oídos, sino en su pecho: no puedes esconderme, Mateo. Pero puedes proteger lo que soy. El niño contuvo el aliento. ¿Cómo? No soy la forma. Soy el equilibrio. Y el equilibrio no se encadena, se cuida. Enséñales a escuchar. No a temer. No a codiciar. Pero no me creerán. Exclamó, con lágrimas en los ojos. Solo ven lo que pueden tocar. Entonces haz que sientan lo que no pueden ver. En ese instante, el viento volvió. Pero no era el mismo. Traía consigo el aroma de tierra mojada, de flores que no florecían en siglos, de algo puro, antiguo, vivo. Y luego, como si el mundo entero exhalara, una nube oscura comenzó a formarse en el horizonte. No era lluvia lo que traía. Era arena. Mucha arena. Y venía rápido. Una tormenta de polvo. Murmuró Mateo, reconociendo los signos. Pero esta no era natural. Era advertencia. Era prueba. Corrió de regreso a la aldea, con el corazón en la garganta. Al llegar, ya los perros ladraban, inquietos. Las gallinas se agitaban en sus jaulas. Y en la posada, una luz parpadeaba: el forastero aún estaba despierto. Mateo entró corriendo a su casa. Abuelo. Despierta. Viene una tormenta. Don Elías se levantó con dificultad, pero sus ojos estaban alerta. ¿De qué tipo? La peor, dijo Mateo, atando mantas en las rendijas de las ventanas. La que no trae agua, sino olvido. Justo entonces, alguien golpeó la puerta. Era Tomás, con el rostro pálido y los ojos llenos de pánico. El forastero dice que es culpa del espíritu. Que si no lo entregamos, el desierto nos enterrará. No hay espíritu que entregar. Gritó Mateo. Es la tierra que se defiende. Entonces defiéndela tú. Respondió Tomás, con desesperación. Porque si no hacemos algo, mañana no habrá aldea. En ese momento, el viento aulló como un lobo herido. Las paredes crujieron. La oscuridad se tragó la luna. Mateo salió corriendo, ignorando los gritos de su abuelo. Corrió hacia el centro del pueblo, donde el pozo viejo marcaba el corazón de la aldea. Allí, se arrodilló en la tierra y clavó el amuleto de su abuela en el suelo. «Escúchenme», gritó, con toda la fuerza que tenía. «No es un castigo.
Es una prueba. El desierto no quiere destruirnos, quiere saber si hemos aprendido. Nadie respondió. Solo el viento, cada vez más fuerte, levantando torbellinos de arena. Entonces, cerró los ojos. Y recordó las palabras de Cael: haz que sientan lo que no pueden ver. Comenzó a cantar. No una canción de guerra. Ni una plegaria de miedo. Sino la melodía que su abuela le enseñó cuando era pequeño, la que cantaba al viento para pedir lluvia. Su voz era débil al principio. Temblorosa. Pero luego, otra voz se unió. La de doña Lina, desde su puerta. Luego, la de su abuelo. Y luego, una a una, las voces de la aldea se elevaron, como raíces buscando el sol. El viento no cesó, pero cambió. Ya no rugía con furia. Ahora susurraba. Como si reconociera el canto. Como si recordara. Y en medio de la tormenta, Mateo sintió una presencia a su lado. No visible. Pero real. Cael estaba allí. No para salvarlos. Sino para caminar con ellos. Porque esta vez, hapa de arena dorada sobre los umbrales, como una bendición silenciosa. Y en el centro del pueblo, donde Mateo había clavado el amuleto, brotaba un pequeño retoño verde, la primera planta de loto del desierto en más de 100 años. Pero mientras la aldea despertaba con alivio y asombro, Mateo no celebraba. Estaba sentado junto a su abuelo en el patio trasero, con las manos aún temblando, los ojos enrojecidos por el polvo, y el alma llena de preguntas. ¿Por qué me eligió a mí, abuelo? Preguntó en voz baja, sin mirarlo. Hay tantos, tantos que saben más, que son más fuertes. Don Elías no respondió de inmediato. Solo tomó un puñado de tierra húmeda y la dejó caer lentamente entre sus dedos, como si contara los latidos del mundo. No te eligió por tu fuerza, nieto, dijo al fin. Te eligió porque tú lo viste. No como bestia. No como poder. Sino como alma. Mateo tragó saliva. Recordó los ojos de Cael. Esa profundidad antigua, esa tristeza que no era débil, sino sabia. El forastero sigue aquí, murmuró. Lo vi esta mañana, observando el retoño. Tenía los ojos fríos. Como si ya estuviera calculando cómo arrancarlo de raíz. Don Elías asintió, con el ceño fruncido. Los que buscan dominar lo sagrado nunca se van solos. Siempre vuelven. Con más preguntas. Con más codicia. Con más sombras. Hubo un silencio largo. El viento movía las hojas nuevas con suavidad, como si acariciara la tierra. Abuelo, dijo Mateo, bajando la voz hasta casi un susurro. ¿Tú también lo viste? ¿A Cael? El anciano cerró los ojos. Una lágrima surcó su mejilla arrugada. Sí, confesó. Hace 60 años. Estaba perdido, como te dije. Pero no fue solo eso, hizo una pausa, como si las palabras pesaran demasiado. Cuando me guió al oasis, me dio algo. No con las patas. No con palabras. Con la mirada. Me mostró mi futuro. Vi a tu madre siendo niña. Vi esta casa. Vi a ti, corriendo descalzo hacia el horizonte. Y me dijo, cuida de él. Porque él cuidará de mí. Mateo sintió que el aire se le escapaba del pecho. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Porque las promesas hechas al viento no se repiten, se cumplen, respondió don Elías, tomando su mano con fuerza sorprendente. Y yo cumplí la mía. Te crié con respeto por lo invisible. Con oídos para escuchar lo que otros ignoran. Y ahora es tu turno. ¿Mi turno de qué? De decidir si guardas el secreto, o si lo conviertes en semilla. En ese momento, doña Lina apareció en la puerta, con su bastón y una expresión grave. El forastero ha pedido hablar contigo, Mateo, dijo. Dice que sabe que, el guardián, no está lejos. Que siente su presencia, en ti. Mateo se puso de pie, con el corazón acelerado. ¿Y qué le dijiste? Nada, respondió la anciana,
con una sonrisa triste. Porque las verdades que no se dicen, son las que más protegen. Pero mientras caminaba de regreso a su cuarto, Mateo sintió algo nuevo en su interior. No era miedo. Era claridad. Kael no era solo una criatura encadenada. Era un reflejo. Del respeto. De la conexión. Del equilibrio que nace cuando el hombre deja de querer dominar y aprende a pertenecer. Y si el forastero quería encontrarlo, no lo haría en el desierto. Lo encontraría en cada gota de lluvia que caía. En cada niño que escuchaba al viento. En cada corazón que elegía la compasión sobre el poder. Esa noche, antes de dormir, Mateo salió al patio. Miró las estrellas y susurró, «No te esconderé, Kael». Cubiertos por pañuelos negros que solo dejaban ver ojos fríos, calculadores. 5 hombres. Silenciosos. Inquietantemente ordenados. Mateo los vio desde el techo de su casa, donde había subido a recoger hierbas secas. Su corazón se detuvo. ¿Quiénes son?, preguntó en voz baja, aunque sabía la respuesta antes de decirla. Don Elías, sentado en el umbral con una taza de té humeante, no levantó la vista. Solo suspiró, como si hubiera estado esperando este momento desde siempre. Son los hijos del silencio, dijo. Una orden antigua, que cree que lo sagrado debe ser controlado, no respetado. ¿Cómo saben que Kael está aquí? No lo saben, respondió el anciano, con amargura. Pero sienten el cambio. La lluvia. El retoño. El canto de la aldea en la tormenta. Para ellos, eso no es milagro, es señal de que algo poderoso ha despertado. Y los que temen el poder, siempre buscan encadenarlo de nuevo. Mateo bajó del techo con las manos temblando. En la plaza, ya se formaba un corrillo. Tomás, con el rostro tenso, intentaba hablar con el líder de los forasteros, un hombre alto cuya voz era tan suave como el filo de una daga. No hay bestias aquí, decía Tomás. Solo el desierto, y su voluntad. El desierto no tiene voluntad, respondió el forastero, con una sonrisa helada. Solo secretos. Y nosotros venimos a revelarlos. Sus ojos barrieron la aldea hasta detenerse en Mateo. Y en ese instante, supo que lo habían elegido. Esa tarde, mientras la sombra de los extraños se alargaba sobre las casas, doña Lina llamó a Mateo a su hogar. La anciana tejía junto al fuego, pero sus dedos no se movían con calma. Estaban rígidos. Preocupados. Escucha bien, niño, dijo, sin mirarlo. Ese hombre, el líder, lleva en el cuello un colgante de obsidiana. Es el símbolo de los que cazan espíritus. Creen que, si atrapan a un guardián, heredan su poder. Pero no saben que el verdadero poder no se toma, se recibe. ¿Qué quieren hacer?, preguntó Mateo, con la garganta seca. Buscarán el lugar donde estuvo encadenado. Seguirán tus huellas. Y si encuentran la marca en la roca, usarán su magia oscura para invocar a Kael, no para hablar con él, sino para sellarlo dentro de un objeto. Una piedra. Un espejo. Algo que puedan poseer. Mateo sintió un escalofrío que le recorrió toda la espalda. No podemos dejar que lo hagan. No podemos detenerlos con fuerza, dijo. Doña Lina, mirándolo fijamente. Pero sí con verdad. Si Kael siente que su presencia pone en peligro a los que ama, se alejará para siempre. Y el equilibrio se romperá otra vez. Entonces, ¿qué hago? La anciana se levantó, fue a un cofre viejo y sacó un pequeño tambor de piel de serpiente, cubierto de símbolos desgastados. Esta noche, cuando la luna esté en lo alto, irás al cañón. Tocarás este tambor. No para llamarlo, sino para advertirle. Es el lenguaje del viento. Él entenderá. ¿Y si viene? Entonces, susurró doña Lina, con los ojos llenos de siglos, tendrás que elegir entre protegerlo, o proteger a todos. Al anochecer, la tensión en la aldea era palpable. Los forasteros habían montado campamento en el límite del desierto, justo donde comenzaban las dunas. No hablaban. No comían. Solo observaban.
como si pudieran ver las huellas del alma de Mateo en la arena. Él se preparó en silencio. Envoltó el tambor en su manta, tomó el cuchillo de hueso y, antes de salir, se acercó a su abuelo. «Volveré», dijo. Don Elías lo miró largo rato. Luego, con voz temblorosa, dijo: «Si Cael pregunta por mí, dile que nunca olvidé su mirada. Ni su promesa». Mateo asintió. Y salió. Cada paso que daba hacia el cañón era más pesado que el anterior. No por el miedo, sino por la certeza de que, esta noche, algo terminaría. O algo renacería. Porque los guardianes no huyen del peligro, pero tampoco se entregan a quienes no entienden el lenguaje del corazón. ¿Y Mateo? Mateo era ahora la voz de ese lenguaje. Al llegar al cañón, no llamó. No gritó. Solo se sentó en la roca partida, donde las cadenas rotas aún reposaban como reliquias de un juramento antiguo, y desenvolvió el tambor con manos temblorosas. Respiró hondo. Y tocó. El primer golpe fue suave, apenas un latido. El segundo, más firme, el pulso de la tierra. El tercero, resonó como un grito silencioso que viajó por las paredes del cañón y se perdió en las estrellas. No pasó nada al instante. Solo el viento, más quieto que nunca. Pero entonces, algo cambió. El aire se volvió más denso. Más cálido. Y desde las sombras más profundas del cañón, una figura emergió. No era Cael en forma de pantera. Tampoco era humano. Era algo intermedio. Una silueta alta, envuelta en penumbras que se movían como humo vivo, con ojos que brillaban como brasas bajo la ceniza. Su presencia no asustaba, pero imponía. Como si el propio desierto hubiera tomado forma para hablar. «¿Por qué me llamas, Mateo?», dijo, con una voz que no era una sola, sino muchas, el susurro de las dunas, el crujido de las raíces, el eco de 1000 noches solitarias. «Los forasteros han venido», respondió el niño, con la voz quebrada. «No quieren verte. Quieren atraparte. Convertirte en un objeto. Encerrarte de nuevo, pero esta vez, para siempre». Cael inclinó la cabeza, como si ya lo supiera. Los hijos del silencio siempre regresan. Creen que el poder es posesión. Pero el equilibrio, no se posee. Se cuida. Y tú has cuidado bien. «No quiero que te vayas», exclamó Mateo, con lágrimas en los ojos. «Si te alejas, volverá la sequía. Volverá el olvido. Y yo no podré protegerte si no estás aquí». Cael se acercó lentamente. Se arrodilló frente a él, hasta quedar a su altura. Aunque no tenía rostro definido, Mateo sintió su mirada como una caricia. «No vine a ser protegido, pequeño guardián. Vine a ser recordado. Y mientras tú recuerdes, yo existo. Pero ellos van a buscarte. Van a seguir mis huellas hasta aquí». «Entonces», dijo Cael, con una calma que dolía, «no dejes huellas». Mateo lo miró, confundido. «¿Qué quieres decir?». «Ellos buscan una criatura. Una bestia. Un espíritu encadenable. Pero yo no soy eso. Soy el suspiro entre dos latidos. El silencio antes de la lluvia. La sombra que acompaña al sol. No pueden atrapar lo que no tiene forma». Hizo una pausa. Luego, extendió una mano hecha de sombra y viento, y tocó suavemente la frente de Mateo. «Pero hay una manera de detenerlos, si estás dispuesto». «Haré lo que sea», susurró el niño, sin dudar. «Debes llevarlos aquí. Esta noche. Antes del alba. Que vean este lugar. Que sientan su energía. Y cuando intenten invocarme con sus rituales, tú tocarás el tambor. No con miedo. Con verdad. Y yo les mostraré lo que realmente soy». «¿Y si me usan? ¿Y si me obligan a traicionarte?». Cael sonrió. Fue una sonrisa triste, antigua, llena de sabiduría. «Nadie puede usar la verdad, Mateo. Solo recibirla, o romperse contra ella». En ese momento, un ruido lejano rompió el silencio.
Voces. Pasos. Antorchas. ¿Ya vienen? Susurró Mateo, mirando hacia la entrada del cañón. Kael se levantó. Su forma comenzó a disiparse, como niebla bajo el sol. Confío en ti, dijo, mientras su voz se fundía con el viento. Porque tú fuiste el primero en verme, no como leyenda, sino como alma. Y desapareció. Mateo se quedó solo, con el tambor en las manos y el alma en llamas. Sabía lo que tenía que hacer. No era huir. No era esconderse. Era invitarlos al corazón del misterio, y dejar que la verdad hiciera el resto. Porque algunos secretos no se protegen con mentiras, sino con valentía. Y esa noche, bajo la luna testigo, Rael. Ahí está, dijo una voz fría desde la oscuridad. El líder de los forasteros avanzó solo, dejando a sus hombres atrás. Su capa negra ondeaba como alas muertas. En su mano derecha llevaba un cetro de hueso tallado con runas que parecían moverse bajo la luz de la antorcha. Has sido valiente al venir aquí, niño, dijo, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Pero la valentía sin sabiduría es solo otro nombre para la locura. No vine por valentía, respondió Mateo, con la voz más firme. De lo que sentía. Vine porque ustedes no entienden lo que buscan. El forastero rió, bajito, como si aquello fuera un juego cuyas reglas solo él conocía. Oh, lo entendemos muy bien. El guardián del desierto. Una entidad antigua, atrapada entre el mundo animal y el espiritual. Poderoso. Volátil. Y, dominable. Solo hay que saber cómo llamarlo. Se detuvo a pocos pasos. Sus ojos se clavaron en las cadenas rotas. Tú lo liberaste. Eso fue un error. Porque ahora, vaga libre, y eso es peligroso. Pero no te preocupes. Lo devolveremos a su lugar. Donde debe estar. No es una bestia que deba estar en ningún lugar, dijo Mateo, levantándose lentamente. Es parte del equilibrio. Como el viento. Como la lluvia. ¿Acaso encadenarías al viento? Si el viento quema aldeas, sí, respondió el forastero, con frialdad. El orden siempre triunfa sobre el caos. Incluso si el caos se disfraza de milagro. Entonces, alzó el cetro y murmuró palabras en una lengua antigua, áspera, llena de órdenes, no de súplicas. El aire se volvió denso. Las sombras del cañón comenzaron a retorcerse, como si algo intentara nacer de ellas. Mateo sintió un tirón en el pecho. Era Kael. No acercándose, sino resistiendo. «Detente», gritó. «No lo obligues». Demasiado tarde, dijo el forastero, con los ojos brillando de euforia. Ya lo siento. Está aquí. Atrapado entre planos. Ahora, solo debo sellarlo. Pero Mateo ya no escuchaba. Cerró los ojos. Recordó la voz de su abuela. El canto de la aldea en la tormenta. La mirada de Kael cuando le dijo, confío en ti. Y entonces, tocó el tambor. No con fuerza. Con intención. El primer golpe resonó como un latido del mundo. El segundo, como un trueno dormido. El tercero, hizo que la tierra temblara. De repente, el viento cesó. Las antorchas se apagaron. Y en medio de la oscuridad absoluta, una luz suave comenzó a brotar, no de arriba, sino de dentro. Del propio Mateo. Una luz dorada, cálida, que se extendió por el cañón como raíces buscando agua. Y en esa luz, una figura apareció. No era pantera. No era hombre. Era presencia. Kael se manifestó no como forma, sino como verdad. Una silueta hecha de memoria, de viento, de estrellas caídas y promesas cumplidas. Y cuando habló, su voz no fue un sonido, fue un sentimiento que todos sintieron en el pecho. ¿Por qué me llamáis bestia, si nunca me habéis preguntado mi nombre? Los forasteros retrocedieron, aterrorizados. Sus runas se apagaron. Sus cetros perdieron brillo. «Es un engaño», gritó el líder, con la voz temblando. «Ilusión». «No», dijo Mateo,
con lágrimas en los ojos, pero la cabeza alta. Es verdad. Y la verdad no se domina. Solo se reconoce. Kael se volvió hacia él. Y en ese instante, su forma osciló, y por un breve segundo, Mateo vio a un hombre de ojos profundos y cabello como noche, vestido con túnicas de raíces y estrellas. Luego, volvió a ser sombra. Luego, viento. Luego, nada. Pero el mensaje había sido claro. Los forasteros huyeron esa misma noche, sin mirar atrás. Sus caballos relinchaban de pánico, como si el desierto mismo los expulsara. Mateo se quedó solo en el cañón, con el tambor aún en las manos y el corazón lleno de algo que no tenía nombre. Sabía que Kael no había desaparecido. Solo había vuelto a ser lo que siempre fue, invisible, pero presente. Al llegar al límite del pueblo, vio a su abuelo esperándolo junto al pozo, envuelto en su manta raída, con los ojos húmedos y una sonrisa que no necesitaba palabras. ¿Lo viste?, preguntó don Elías, con voz suave. No como antes, respondió Mateo, acercándose. No con ojos, sino con el alma. El anciano asintió, como si hubiera estado esperando ese momento toda su vida. Entonces ya lo sabes. Sí, dijo el niño, mirando al horizonte, donde el sol comenzaba a dorar las dunas. No se trata de verlo. Se trata de ser como él. En ese instante, un viento cálido rozó sus rostros, trayendo consigo el aroma de flores que aún no habían brotado, pero que ya soñaban con hacerlo. Dentro de la aldea, todo estaba en calma. Los forasteros habían desaparecido sin dejar rastro, como sombras disueltas por la luz. Nadie hablaba de ellos. Nadie preguntaba. Como si el desierto los hubiera borrado de la memoria del mundo. Pero algo había cambiado. Los niños ya no corrían gritando tras pelotas de trapo. Ahora se sentaban al borde del pozo, en silencio, escuchando. Las mujeres tejían mantas con hilos teñidos de tierra y luna. Los hombres reparaban las cercas no con prisa, sino con respeto, como si cada poste fuera un juramento al equilibrio. Y en medio de todo eso, Mateo supo que Kael no se había ido. Se había multiplicado. Esa tarde, mientras ayudaba a su abuelo a colgar hierbas al sol, doña Lina se acercó con paso lento y le entregó un pequeño frasco de cristal lleno de arena dorada. Es del cañón, dijo. La arena donde estuvo encadenado. Ahora brilla de noche. Como si guardara memoria. Mateo tomó el frasco y lo sostuvo contra la luz. Dentro, los granos parecían contener destellos plateados, como estrellas atrapadas. ¿Por qué me lo das? Porque ya no necesita cadenas, respondió la anciana, con una sonrisa triste. Ahora vive en quienes lo honran. Y tú eres su eco. Esa noche, Mateo subió al techo de su casa y miró el cielo. Las estrellas parpadeaban con una intensidad nueva, como si también hubieran sido testigos de lo ocurrido. Abrió el frasco y dejó caer un puñado de arena al viento. Gracias, Kael, susurró. Por confiar en mí. Y en ese mismo instante, una estrella fugaz cruzó el firmamento. No fue rápida. Fue lenta. Como si se detuviera a saludarlo. Mateo cerró los ojos. Y por primera vez desde que su madre se fue, no se sintió solo. Porque sabía que, aunque nunca más volviera a verlo en forma de pantera, Kael caminaría siempre a su lado, en cada gota de lluvia, en cada susurro del viento, en cada corazón que eligiera escuchar antes que temer. Y mientras el desierto respiraba en paz, pero lo más sorprendente fue el cambio en don Elías. Una mañana, Mateo lo encontró de pie junto al huerto, cavando la tierra con sus propias manos, sin toser, sin jadeos, con una fuerza que no tenía desde antes de la fiebre. Abuelo, dijo Mateo, con los ojos llenos de asombro. ¿Te sientes mejor? Don Elías se enderezó lentamente, limpiándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. Sonrió, y en esa sonrisa había algo nuevo, paz. No es solo que me sienta mejor, nieto, dijo, señalando el cielo. Es que el mundo entero respira distinto. Como si hubiera estado conteniendo el aliento durante siglos, y al fin, alguien le recordó cómo exhalar. Mateo miró a su alrededor. Doña Lina tejía bajo un árbol que, hasta hace poco,
estaba seco. Ahora, sus ramas estaban cubiertas de hojas tiernas. Tomás, el herrero, no forjaba hachas ni cuchillos. Tallaba pequeñas figuras de madera, una pantera, un niño, un árbol con raíces profundas. Las dejaba junto al pozo, como ofrendas silenciosas. ¿Crees que fue Cael?, preguntó Mateo en voz baja. No, respondió su abuelo. Fue ustedes. Tú, al no tener miedo de creer. La aldea, al cantar en medio de la tormenta. Todos, al elegir escuchar en vez de encadenar. Cael solo fue el espejo. Lo que sanó, fue el corazón de este lugar. Esa tarde, mientras recogían hierbas medicinales juntos, Mateo notó algo extraño. Entre las piedras, cerca del arroyo que volvía a correr, había huellas. Grandes. Felinas. Pero no eran de presa. Eran de paso. Como si alguien hubiera caminado allí, y se hubiera detenido a beber. Se arrodilló, tocó la arena húmeda. ¿Vino?, susurró. Don Elías se acercó, miró las huellas, y asintió. No para quedarse. Para recordarnos que sigue vigilando. Que el equilibrio no es un regalo, es una responsabilidad que se renueva cada día. De regreso a casa, Mateo encontró a un niño pequeño sentado en su puerta, con las rodillas raspadas y los ojos llenos de lágrimas. Mi perro se perdió en el desierto, dijo, con la voz temblorosa. Dicen que hay bestias, que no volverá. Mateo se agachó frente a él. ¿Cómo se llama tu perro? Luz. Entonces no está perdido, dijo Mateo, con una calma que sorprendió incluso a sí mismo. Porque donde hay luz, siempre hay camino de regreso. Tomó al niño de la mano y lo llevó al límite del pueblo. Allí, cerró los ojos, respiró hondo, y escuchó. Y en medio del silencio, oyó un ladrido lejano. Débil. Pero vivo. Síguelo, dijo, señalando al este. Y no tengas miedo. El desierto cuida de los que tienen nombre. El niño corrió. Horas después, regresó con luz entre sus brazos, cubierto de polvo pero feliz. Desde ese día, los aldeanos empezaron a venir a Mateo no solo por hierbas, sino por consejo. No porque fuera sabio, sino porque escuchaba. Y en ese acto simple, encontraban esperanza. Porque el verdadero milagro no fue la lluvia. Ni las cosechas. Ni siquiera la curación del abuelo. El verdadero milagro fue que, por primera vez en generaciones, la gente volvió a creer que el mundo era más que lo que podían ver. Y en medio de todo eso, Mateo supo que Cael nunca se había ido. Solo había sembrado. Mateo ya no era un niño. Tenía 15 primaveras en los hombros y una mirada que parecía haber visto nacer ríos y marchitarse estrellas. Aún caminaba descalzo por el desierto, pero ahora lo hacía con otros a su lado, niños curiosos, ancianos que querían recordar, viajeros perdidos que llegaban buscando algo que ni ellos mismos sabían nombrar. Una tarde, mientras enseñaba a una niña a distinguir las hierbas sanadoras de las venenosas, ella le preguntó, ¿es verdad que viste al guardián? Mateo no respondió de inmediato. Solo tomó una hoja de romero, la frotó entre sus dedos y dejó que el aroma se elevara como una oración. No lo vi, como ves tú esta hoja, dijo al fin. Lo sentí. Como sientes el viento en la piel, aunque no lo veas. Como sabes que alguien te ama, aunque no lo diga. La niña frunció el ceño. Pero, ¿cómo sabes que era real? Él sonrió. Una sonrisa tranquila, hecha de noches bajo las estrellas y promesas cumplidas. Porque cambió todo. No solo el desierto, sino nosotros. Antes, temíamos lo que no entendíamos. Ahora, lo cuidamos. Eso es lo que hacen los guardianes, no protegen lugares. Protegen la forma en que miramos el mundo. Esa noche, durante la ceremonia de la luna llena, una tradición que había nacido espontáneamente después de la tormenta, la aldea se reunió en círculo alrededor del pozo. No había fuego. Solo antorchas de salvia y cánticos suaves que se elevaban como humo sagrado. Don Elías, ahora con el cabello completamente blanco pero la espalda más recta que nunca, se levantó y habló. Hace años, un niño eligió creer cuando todos dudaban.
Y en ese acto simple, rompió cadenas que no eran de hierro, sino de miedo. Hoy, ese niño es nuestro puente. Nuestro recordador. Y gracias a él, el desierto ya no es un lugar de prueba, sino de encuentro. Todos miraron a Mateo. No con admiración. Con gratitud. Él bajó la cabeza, pero su corazón latía con una calma antigua. Porque ya no necesitaba pruebas. Ya no buscaba señales. Sabía, en lo más hondo de su ser, que Cael estaba allí. No en una forma, sino en cada gesto de respeto, en cada semilla plantada con intención, en cada silencio compartido entre el hombre y la tierra. Más tarde, solo bajo las estrellas. Mateo caminó hasta el límite del desierto. Se sentó en la misma roca donde solía esperar a su madre cuando era pequeño. Cerró los ojos, y escuchó. Y entonces, como si el viento hubiera estado esperando ese momento, una presencia se hizo sentir. Suave. Familiar. Eterna. ¿Sigues aquí? Preguntó en voz baja. No hubo respuesta con palabras. Pero una brisa cálida acarició su mejilla. Y en esa brisa, reconoció el aliento de una pantera que nunca fue solo una pantera. Sonrió. Gracias por no irte. Y en lo alto, una estrella parpadeó 2 veces, como un guiño. Como una promesa renovada. Porque Mateo ya no era solo el niño que encontró una pantera encadenada. Era el guardián que aprendió que la verdadera libertad no es romper cadenas, o sendero que un día recorrió con los pies descalzos y el alma temblorosa. Ahora guiaba a un joven viajero, perdido, sediento, con los ojos llenos de preguntas sin nombre, por las dunas que antaño devoraban esperanzas. ¿Por qué me trajiste aquí? Preguntó el muchacho, mirando al horizonte donde el sol se hundía en fuego líquido. No hay agua. No hay refugio. Solo arena y silencio. Mateo no respondió de inmediato. Se detuvo, se arrodilló y tocó la tierra con la palma abierta, como si saludara a un viejo amigo. El desierto no da lo que pides, dijo al fin. Da lo que necesitas. El joven frunció el ceño. Necesito encontrar mi camino. Entonces escucha, susurró Mateo. No con los oídos. Con el pecho. Y en ese instante, como si el mundo entero hubiera estado esperando esa orden, el viento cambió. Sopló suave desde el este, trayendo consigo el aroma de flores lejanas y el eco de un latido antiguo. ¿Oyes eso? Preguntó Mateo. El joven cerró los ojos. Al principio, solo silencio. Luego, algo más. Un susurro. Una presencia. Como si la tierra misma respirara a su lado. Sí, dijo, con la voz temblorosa. Es, como si alguien nos observara. Pero sin miedo. Con cuidado. Mateo sonrió. Una sonrisa que llevaba décadas de soledad, de fe, de promesas cumplidas. Ese alguien tiene nombre, dijo. Pero no es mío para revelarlo. Solo puedo decirte esto, mientras haya corazones dispuestos a escuchar antes que juzgar, él nunca dejará de caminar entre nosotros. Mientras regresaban a la aldea, el joven miró una última vez al desierto. Y allí, en lo lejos, bajo la luz dorada del crepúsculo, juró haber visto una sombra negra corriendo libre entre las dunas. Ágil. Silenciosa. Eterna. ¿Fue él? Preguntó, casi sin aliento. Mateo no miró atrás. No necesitaba hacerlo. No importa si lo viste o no, respondió. Lo importante es que creíste que podías verlo. Al llegar al límite de la aldea, el joven se detuvo. Gracias, dijo. No solo por guiarme, sino por enseñarme a mirar. Mateo asintió, y en sus ojos brillaba la misma luz que un día vio en los de Cael, sabiduría, tristeza, esperanza. Ve en paz, dijo. Y si algún día pierdes el rumbo, recuerda, no estás solo. Nunca lo estuviste. Esa noche, sentado junto al pozo donde todo comenzó, Mateo miró las estrellas y susurró, lo hicimos, Cael. Ellos ya no encadenan. Ahora, escuchan. Y en lo alto, una estrella fugaz cruzó el cielo.
Lenta. Deliberada. Como un adiós, y un comienzo. Porque la verdadera historia nunca termina. Solo se transmite. Y en cada niño que se atreve a creer en lo invisible, en cada corazón que elige la compasión sobre el miedo, la pantera sigue.